Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 30 de agosto del año 2024. Voy saludando primero a quien hoy nos acompaña como invitada y además allá, a distancia, no la mueve nadie, de Piriápolis, Teresa Herrera, buen día. Buen día, a pesar de que insisten, digo, me tienen un poco marginada porque yo personalmente no voy, pero me alegro de estar acá, qué suerte, aunque sea a la distancia, los extrañaba. Reivindica su condición de fernandina, ¿no? No, de piriapolense, de piriapolense. Piriapolense, es largo eso, ¿eh? Bueno, sí. Seguimos, voy con los saludos acá. Alejandro Val, buen día. Buen día, Emiliano, y bueno, a Teresa, que sigue veraneando en lo que para Juan y para mí es casi la mitad de la primavera, ¿no, verdad? Exactamente. Juan Grompone, buen día. Buen día para todos. Y Gonzalo Pérez del Castillo, buen día. Muy buenos días. Vamos a un primer asunto. Vamos a una segunda parte, podría decirse. Vamos a la otra cara de... La semana pasada, acá en la tertulia de los viernes, a partir de la crisis de Venezuela, discutimos cómo se hace para terminar una dictadura o un gobierno autoritario. Pero resulta que hay preguntas previas. Hay dudas que pueden formularse a propósito del origen, digamos, ¿no? Juan, concretamente, dejaba arriba de la mesa esta otra cuestión. ¿Por qué empiezan las dictaduras? ¿Hay puntos en común en ese surgimiento, aún en países alejados en el planeta? Así que, parafraseando aquel título famoso, lo que viene ahora es no cómo mueren las democracias, sino cómo nacen las dictaduras. Juan. Bueno, yo quiero decir primero que lo que voy a decir se aplica a una sociedad democrática, organizada y otro caso. Es decir, cómo aparecen las dictaduras en una sociedad democrática. No me refiero a otros casos. Es decir, me refiero a que hay un gobierno electo que debe hacerse cargo de varios temas. Por empezar, la actualización de la economía al momento tecnológico y social de la sociedad, actualizar el sistema educativo, actualizar el sistema de gobierno, porque en realidad hay cambios siempre permanentes, y tiene que velar por la legalidad, la seguridad, el sistema de justicia y todo eso. Entonces, una dictadura aparece porque el gobierno electo falla notoriamente en algunos de estos puntos importantes. Y esto, muy especialmente, falla en la economía, ¿no? Bueno, y entonces quiero mencionar la importancia que tiene el fallar en la economía, porque creo que ahí está, como siempre, la madre del asunto. A ver, te sigo escuchando. Bueno, la economía tiene ciclos que gobiernan la actividad de las sociedades, y en particular denominan los cambios de gobierno. Hay un ciclo de unos 8 años que se llama ciclo de Juglar, que corresponde a la obsolescencia de las máquinas y de las tecnologías. Es decir, cada 8 años, o tal vez 10, las tecnologías que estamos usando se vuelven obsoletas y hay que cambiarlas. Hay que cambiar las máquinas, hay que cambiar las tecnologías existentes. Y esto es lo que determina la alternancia de los partidos en el gobierno, porque precisamente se le achaca a no haber cambiado la tecnología al gobierno anterior, y entonces viene otro gobierno que lo hace. Esto en particular es muy notorio en Estados Unidos. El ciclo de Juglar, es decir, que cada 8 años cambia de demócrata a republicano y de republicano a demócrata, es muy notorio en Estados Unidos. Estoy atento, voy a relatar para los oyentes. En diagonal con Juan, del otro lado de la mesa, Gonzalo observa absorto. No, porque estoy acostumbrado. Pero tiene una mirada pícara mientras escucha a Juan. Esperá lo que sigue. Y agrego, Alejandro, serio. Es como una estatua de mármol puesta al lado, escuchando a Juan. Pero Teresa sigue con nosotros, ¿se desmayó ya o está con nosotros? Teresa está en la playa. Bueno,
el ciclo de Juglar no es el único ciclo de la economía, hay otro ciclo más largo, que se llama el ciclo de Kondratiev, es un ciclo de unos 50 años, que es el ciclo en que determina cambios radicales en la tecnología. Es decir, ocurre un cambio tecnológico que afecta a toda la economía, y entonces es algo como una concentración de que no solo hay que modificar este sector que funcionaba mal, sino que hay que modificar todos los sectores de la economía. El ciclo de Kondratiev dura unos 50 años, y este es el que determina la aparición de las dictaduras. Es decir, si el gobierno es incapaz de darse cuenta que tiene que reformar todo el sistema económico y por lo tanto casi toda la sociedad y casi toda la educación y casi todo el gobierno, entonces viene una dictadura a hacerlo. El Uruguay es un buen ejemplo, pero lo dejo para la segunda parte. A eso iba, ¿no? Escuchándote trataba de razonar con ejemplos concretos, ¿no? Y por supuesto el primero que se me ocurría ubicar en el foco era Uruguay. A ver, Uruguay ¿encaja o no encaja? Yo lo pensaba dejar para el segundo caso, pero lo puedo decir ya. Sí, adelante. 1875. El gobierno no reacciona ante la revolución industrial que está ocurriendo en el Uruguay, y entonces viene la Torre a hacer eso, y la Torre hace el código de gobierno, el código rural, la reforma a la educación y todo eso. Bueno, 1933, unos 50 años después, el gobierno no reacciona a los cambios que trajeron el fin de la Primera Guerra Mundial. Y entonces viene la dictadura de Terra, y entonces actualiza la moneda, cambia el sistema educativo y sobre todo entra la electrificación, que era la electrificación de la sociedad, que era lo que estaba pendiente. 1973, el gobierno no reacciona. Te estás comiendo el golpe bueno del 42. No, pero hay golpecitos, esos son golpecitos. El golpe bueno fue para volver las cosas a su lugar, ¿no? Claro, por eso. Bueno, y en 1973 el gobierno no reacciona a los cambios que trajeron la Segunda Guerra Mundial, y entonces vienen los militares, ¿no? Y los cambios que trajeron la Segunda Guerra Mundial fueron muchos, ¿no? La aparición de los fertilizantes, la Revolución Verde, la aparición de los plásticos, la desaparición del interés en el cuero y el plástico, y la lana, todo eso. No reaccionó a eso, ¿no? Y entonces ocurrió eso. Y más o menos estamos siguiendo el ciclo de Kondratiev. Escucharon, ¿no? La iniciativa para que hoy el ángulo fuera correspondió a Juan, y Juan acaba de dar el puntapié inicial. ¿Quién toma la posta? Gonzalo no tiene nada que decir. Se miran. No, yo no sé. Se la dejo a Teresa. Si quieren, yo. Sí, está bien, dale tú, Teresa, porque acá hay una especie de indecisión. Bueno, acá habla la socióloga. No, en realidad yo creo que, primero, ningún proceso social, y mucho menos una dictadura, es unicausal. Normalmente siempre hay una confluencia de factores, y por otro lado, en esa confluencia de factores no podemos olvidar el contexto histórico. No es lo mismo un proceso dictatorial en un contexto del siglo XIX que del siglo XX que del siglo XXI. Son etapas históricas diferentes, y me parece que eso, el tener el contexto claro, y el contexto a nivel internacional. Los países no son claveles del aire, no están colgados en el espacio, responden a contextos que los determinan de alguna manera, no solo que determinan. Yo me voy a referir a aquello que más conozco, que son los procesos dictatoriales del siglo pasado, ¿no? Es decir, los procesos dictatoriales de la década del 70 en América Latina. Esos procesos dictatoriales tuvieron causas que tenían que ver básicamente con planteos hegemónicos y con la preocupación de Estados Unidos, básicamente, en torno a los procesos que se estaban dando en América Latina. Léase el gobierno de Allende en Chile, léase el proyecto, la vuelta del peronismo en Argentina y la fuerza muy grande que tenían los movimientos guerrilleros, léase, bueno, acá en Uruguay,
el proceso que también se dio y que con la preocupación de si subía el Frente Amplio o no al poder, etcétera. Entonces yo creo que no podemos decir que solo, no conozco esa dimensión que está planteando Juan del tema de la tecnología, pero lo que sí creo es que lo ideológico, sobre todo en lo que fueron los procesos dictatoriales de América Latina de la década del 70 del siglo pasado, tuvieron mucho que ver, y la incidencia hegemónica de los Estados Unidos, ni que hablar, y el producto de la Guerra Fría, y todo lo que todos conocemos. Y en el siglo XXI, la preocupación en todo caso es la ineficacia e ineficiencia que la gente percibe de la democracia para solucionar las problemáticas. Yo creo que procesos dictatoriales como el de El Salvador, por ejemplo, o de otros lugares, se dan en función de eso, se dan en función de una percepción de la población que genera las condiciones como para que se pueda dar ese proceso dictatorial. Sin embargo, creo que hay una excepción en esto, que es el tema venezolano, porque en el tema venezolano, bueno, al principio cuando Chávez también, había como una concepción de que había un mesianismo que podía solucionar todas las problemáticas. Y digo, un último factor, yo creo que también se puede dar una dictadura en la medida en que las instituciones democráticas son débiles. ¿Son qué? Yo creo débiles, son débiles. Cuando hay una debilidad de las instituciones democráticas, debilidad de los partidos políticos, debilidad del sistema judicial, bueno, esas debilidades hacen que también favorezca la creación. Por eso digo, me parece que no podemos hablar de una sola variable como causal de una dictadura. A ver, Debilidad ante los cambios, eso es lo que es. pero a ver, ese es un punto, ¿no? Porque recojo mensajes de oyentes también que señalan, interesante lo de Juan, pero ¿se puede decir que sea ese factor, ese el determinante? Es el principal. Es decir, todo lo demás es lateral, es consecuencia. Pero a su vez, decías tú, todo depende de cómo reaccionen las autoridades. Claro, sí. Si el gobierno reacciona correctamente, es decir, se da cuenta de que el mundo cambió y hay que cambiar, entonces no pasa nada. Bueno, pero tú decías que la frecuencia es de 50 años aproximadamente. Sí, el desafío es cada 50 años aproximadamente. Bueno, y ahí aparecen dos preguntas. La primera, ¿ese periodo no cambia con el correr de la historia? ¿Es un periodo fijo? ¿Se puede sostener que va a ser siempre 50 años? Yo en principio pensaba que ese periodo se tendría que ir achicando, pero no parece venirse achicando. No parece venirse achicando. Por ahí venía alguna objeción que planteaba alguno de nuestros oyentes. Y la otra, bueno, si el periodo efectivamente es de 50 años, ¿qué pasa hoy? Estamos a 50 años del golpe de Estado de nuestro país, 50 y algo. El desafío es si el nuevo gobierno no es capaz de enfrentar, vamos a ver, el cambio de la educación, la reforma del Estado, el adaptarse a las nuevas tecnologías, es decir, en particular por ejemplo, a la informática y a la inteligencia artificial. Si no es capaz de hacer esas tres cosas y no es capaz de resolver el problema de la seguridad social, entonces, ¿qué va a pasar? Alejandro. Bueno, se supone que lo que estamos hablando es el comienzo de una dictadura en un país que tiene una democracia parecida de alguna manera a la nuestra. Sí, creo que esa es la hipótesis, ¿no? Porque si no, las cosas cambian. Claro. Si uno habla de Cuba, donde hay una dictadura, claro, la dictadura de Cuba empezó hace decenios, pero venía la dictadura de Batista también. Y bueno, y no voy más para atrás, pero para poner un ejemplo. Y un ejemplo donde las cosas son bien claras. En Venezuela, por cierto que Chávez, por supuesto que tenía instintos dictatoriales manifiestos desde el principio, pero también lo que venía atrás era una dictadura más o menos disfrazada, quizás no tanto, pero lo era. Y por supuesto que lo que ha seguido, bueno, por lo menos en la opinión pública general, es una dictadura. Pero es un panorama diferente. Podríamos comparar al Uruguay, yo qué sé, para buscar algo parecido con Chile, ¿no? Y en Chile, bueno, en Chile sí vino la dictadura en medio de una crisis económica importante, porque la verdad que la época de Allende
marcó, por lo menos, no hablo de lo anterior, de Allende, pero sí, el mismo periodo de Allende marcó una crisis económica muy importante, que donde las cosas se le iban de la mano al propio Allende. Y eso, bueno, parecería que fue lo que de alguna manera cimentó el golpe de Estado de Pinochet. Y que después duró bastante, y después se fue diluyendo, y bueno, permanece hasta nuestros días con un vicio democrático muy parecido al nuestro. Pero se puede decir lo mismo de otros países donde no había un cimiento, una cosa diferente desde antes. Uruguay tiene una tradición democrática que realmente es grande, ¿no? Es larga. Casi que diría que, bueno, al menos teóricamente se remonta ya a 1830, ¿verdad? Y bueno, sí, estuvo la crisis grande, de verdad, de los años 70, el 75 en particular, el famoso año terrible por muchas circunstancias, pero principalmente quizás por razones económicas, a la que siguió La Torre, siguió Santos como una derivación de La Torre, pero después, bueno, más o menos las cosas se fueron encauzando, hasta que llegamos a un periodo grande de crisis, que fue la inoperancia que tenía el Consejo de Gobierno que compartía el Ejecutivo con la Presidencia en la segunda parte de la década del 20. Bueno, ahí vino Terra, ¿verdad? Vino Terra, que tampoco fue una dictadura dramática, como las que han habido incluso en Uruguay después o en otros países, pero era una dictadura. De eso salimos en el 42, sí, pero tampoco, porque no era demasiado fuerte la dictadura de Terra, y se pudo salir, y el golpe de Estado que llamaron, que fue un golpe de Estado, pero no era una dictadura, le llamaron el golpe bueno incluso en el 42, y a partir de ahí, bueno, se restableció la democracia hasta que vinieron las crisis de la década del 60, por razones económicas y quizás más profundas o más complejas que las simples razones económicas que mencionaba Juan. Pero bueno, no es un análisis demasiado grande lo que puedo hacer, pero basándome en eso diría, sí, cuando hay una crisis económica o alguna base económica de crisis importante, bueno, suena los aires de una dictadura. ¿Puede pasar eso acá en el Uruguay si no nos adaptamos a tiempo a los cambios que, por ejemplo, mencionaba Juan? Incluidos los del comercio internacional, que no lo explicitaste, pero sí los cambios en el comercio internacional como tal, de las materias primas en particular, además de la educación además de los problemas de notorios problemas que genera la inteligencia artificial, que poco a poco se va imponiendo en muchas áreas, y que si no la estructura del país no se adapta a eso, se va a armar un lío grande. ¿Podrá pasar? Bueno, espero que no pase, pero espero que el gobierno que siga en el Uruguay a partir del año que viene, sea el que fuere, incluido el del Partido Independiente, para dejar con tanto Gonzalo, que el gobierno, que además seguramente ese sí lo haría, sepa enfrentar adecuadamente estos graves problemas que se van a presentar si permanecemos sin interesarnos demasiado en estas cosas. Ahora sí, Gonzalo. Gracias a la mención del Partido Independiente. ¿No? Sí, gracias. Sí, indudablemente, las cosas políticas que suceden en los países son fruto, como pienso que estaba diciendo Juan, de las condiciones materiales en el que cómo van evolucionando las condiciones materiales, incluido por supuesto los cambios de tecnología a los que Juan hace referencia, con los ciclos que él menciona, que yo sinceramente no los conocía, pero le creo. Ahora, hay dos formas de enfrentar esto. Cuando una sociedad, como las que estamos hablando, ¿no? Porque estamos partiendo de la base de sociedades como las uruguayas, que creen que para poder evolucionar se necesita libertades y derechos humanos respetados y eso de alguna forma evoluciona y eso de alguna forma permite incorporar los cambios que la sociedad en su conjunto, los cambios materiales, los cambios tecnológicos, eso puede funcionar. Y entonces no hay ninguna necesidad de dictadura. Y seguimos viviendo con derechos y con libertades. Sí, por el contrario, todo esto lleva a un gran desorden. Entonces entra en función el principio confuciano, que es el orden.
y no la libertad lo que le permite al ser humano ir progresando y ir adquiriendo desarrollo material y espiritual, pero necesita un orden. Y eso es cierto. Ahora, tú ese orden lo puedes conseguir de distintas maneras. Lo puedes conseguir, y yo creo que es lo más deseable, cuando tú permitís a la población opinión, acceso, educación, salud, por supuesto, ingresos, que permite tener una sociedad activa y participativa, y eso es lo ideal. O sucede, y yo creo que ese es el origen de mucha dictadura, es que cuando tú abrís espacio a la participación y a la libertad, ciertas cosas se salen de madre, no funcionan más. Hay desorden, hay caos, hay no digo anarquía, porque la anarquía tiene distintas interpretaciones, pero hay imposibilidad de manejar la sociedad. Y entonces en ese caso se vuelve algún inspirado, piensa que él tiene la solución. Creo que el caso de Bukele que mencionaba Teresa viene al caso. Después de, en el caso de El Salvador, 20 años de guerra civil, después 4 gobiernos sucesivos supuestamente democráticos, 2 de extrema derecha, 2 de extrema izquierda, y igual no se puede vivir en esa sociedad porque la gente no puede salir a la calle. Bueno, aparece el iluminado que impone el orden. Dice, primero orden, y después vemos. Y yo creo que las dictaduras aparecen como una necesidad de volver a poner un cierto orden, tal vez para poder hacer frente a los desafíos que Juan estaba mencionando, que son los desafíos que la sociedad y el desarrollo de la humanidad y los cambios tecnológicos que hacen que para manejar una sociedad necesitas tener instrumentos y modernos y hay circunstancias en que políticamente no logras hacerlo porque está bloqueado. Entonces mi reacción es esa. Me parece un poco superficial comparado con lo que dijo Juan. Me haces acordar con lo que decías a los tiempos romanos, cuando se preveía en la República Romana que cuando había mucho relajo, llamaban a Cincinnati, que era un campesino, y le decían, poné orden vos, y venía, ponía orden y volvía. Venía el dictador sí. Y después volvía a la República. Exacto. Y bueno, sí. Anoto al pasar, porque creo que es lo que ha ido ocurriendo en esta discusión, que no se ha mantenido estrictamente centrada en dictaduras, ¿no? Más allá de que, ¿cómo hace uno para definir dictadura? Ese es un debate aparte. En la discusión tal cual ha venido hasta ahora, en algunos casos se ha hablado de cómo nace una dictadura y en otros casos se ha hablado de cómo se vuelve autoritario un régimen democrático, ¿no? Claro, pero cómo se degrada la democracia, pero en definitiva, entre comillas, sigue siendo democracia, ¿no? Digo, porque el caso de El Salvador, sí. El gobierno de Bukele en El Salvador, ¿es una dictadura? Mira, lo que pasa es que en este momento tiene control del Ejecutivo, del Judicial, de la prensa, de los partidos. ¿Querés llamarlo una dictadura? Si querés, sí. Ahora, estamos discutiendo algo un poco más amplio, ¿no? Que la dictadura estrictamente como uno se la imagina. Bueno, ¿no? lo que pasa que la derivación hacia lo autoritario, digo, en general se vuelve el huevo de la serpiente, o sea, empieza a generar a las pruebas me remito. Por ahí Chávez fue elegido, pero después Maduro también capaz que fue elegido, pero ahora es una dictadura. Y con Bukele, sí, entre comillas fue elegido, pero tiene el control de todo el sistema del Estado. Entonces, termina convirtiéndose no necesariamente las características. Me parece que lo que distingue a una dictadura de una democracia es el gobierno autoritario y justamente la institucionalidad, cómo funciona, si funciona realmente con la división de los 3 poderes o funciona donde hay un ejecutivo que está comandando el resto de los poderes. Me parece que ese es el corte, ¿no? Interesante aporte. Sí, claro, pero es verdad, porque efectivamente, en el caso de Bukele, mirá que a mí no es que me caiga, conozco bien ese país, viví 3 años ahí, pero la verdad es que en este momento Bukele tiene el control de absolutamente todo. Entonces, incluso el hecho que haya sacado un 90% de los votos en la elección,
podría ser cuestionable, porque ¿quién verificó eso? Bueno, pero al mismo Entonces, tiempo hoy leía una editorial, no me acuerdo el nombre del editorialista, el redactor responsable de un diario de la oposición de la capital de El Salvador, y totalmente en contra de Bukele. Y sin embargo eso sale públicamente y no parece que lo vayan a liquidar. Yo tengo... No, pero Héctor Rada no está en El Salvador. Pero es el redactor responsable del diario El Salvador, el que digo yo. No sé si es el mismo que decís tú. La leí hoy. Bueno, pero vuelvo de vuelta para no irme de ahí. Está también el ejemplo mucho más radical en el cual igual hay elecciones, que es el de Ortega en Nicaragua. Ese es indiscutiblemente una dictadura, y sin embargo el individuo tiene elecciones. Bueno, eso ni hablar. Y bueno, y las gana, no es como Maduro que ni siquiera las gana. Juan, volvemos contigo. Bueno, sí, yo quiero referirme... Bueno, Bukele además rompió con la Constitución para esta segunda presidencia, ¿no? Así que también hay que... La Corte dice que no, pero... No, la Corte... No, y bueno, te digo lo que... Pero la Corte está controlada por él y los nombró todos él. Es verdad, pero... Pero yo quiero recordarle en Argentina también. Las dictaduras de los años 70. Las dictaduras de los años 70 se lo achacan a Estados Unidos, pero yo se lo achaco a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los cambios que trajo el mundo en la Segunda Guerra Mundial fueron enormes. Es decir, quiero recordar la aparición de los materiales plásticos que desplazó a una cantidad de cosas. Desplazó al cuero, desplazó al algodón y desplazó a la lana. El uso de la energía atómica. El uso de la energía atómica, bueno, también, posiblemente. Pero los fertilizantes, es decir, las fábricas de armamentos que tenían que reciclarse se convirtieron en fábricas de fertilizantes, y eso provocó un cambio gigantesco en la explotación agrícola. Y todo eso, lo que le pasó a América Latina es que no supo reaccionar. El caso de Chile, por ejemplo, ¿qué pasó con el final de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, que el cobre ya dejó de tener la importancia que tenía durante la guerra, que es el armamento, el metal precioso para hacer balas, ¿no? Es decir, los cartuchos de las balas se hacen de bronce, y entonces el cobre era un material estratégico para la guerra. Es decir, y eso se acabó. Es decir, hay que buscarlo. Lo que pasa es que el efecto no es instantáneo. Es decir, la sociedad demora en darse cuenta de que va cayendo. ¿Qué pasó por ejemplo, con la exportación de lana, que se fue cayendo? ¿Qué pasó con la exportación de carne, que no se la vendíamos a nadie? Los cueros. Pero permíteme, los cueros, que no se los vendíamos a nadie. Pero dígamelo, me parece, sin duda el origen es ese, pero no queda ahí, porque esas cosas que van sucediendo hace que la gente empiece a soñar con mundos distintos. Es decir, bueno, esto no está funcionando, ¿para qué lado vamos? Esas son cuestiones políticas y cuestiones valóricas, cuestiones de ideales. Y eso también juega, no es que es solo el materialismo histórico y punto. Yo lo que digo es que eso tiene efectos en el pensamiento político de la gente. Y dice, vamos por este lado, vamos por este otro. Y eso es lo que lleva a tensiones que pueden terminar en un golpe de Estado, en una dictadura. Es que el golpe de Estado se da por la ausencia de la reacción. La ausencia de la reacción, es decir, el no reaccionar, el no darse cuenta de que eso hay que cambiarlo, el no darse cuenta de que el Uruguay tenía que cambiar pero ¿hacia dónde? Porque mirá que ¿hacia dónde no? ¿Cuál fue el principal aporte de la dictadura militar? ¿Cuál fue? La introducción de las exportaciones no tradicionales. Exportaciones no tradicionales, fue la gran reforma de Beck Villegas. Es decir, muchachos, olvidémonos del cuero, olvidémonos de la carne y olvidémonos de la lana. Vamos a exportar cosas no tradicionales. Bueno, ya el gobierno de Luis Valle había pretendido incidir de esa manera en la economía. Fracasó, pero lo intentó. Pero es que todo el mundo... A ver, todo este modelo de sustitución de importaciones que llevó adelante Previch y la CEPAL y todo, que hoy día están tan denostados y tan degradados, no había mucha opción. No había mucha opción en ese momento. Es decir, cada época trae estas condiciones materiales que se buscaron distintas soluciones. ¿Puedo hablar? Perdón, Teresa. Sigo pensando que en el planteo de Juan falta la incidencia de la vocación imperialista de las grandes potencias.
Es cierto que fue a partir de la Segunda Guerra, pero a partir de la Segunda Guerra también se dividieron el mundo. Y cualquiera que quisiera sacar los pies del plato ideológico y de intereses en función de lo que decidía cada una de las grandes potencias, digo, la quedaba. Entonces, cada uno tuvo su estilo, pero me parece que y rifarnos eso, rifarnos una variable importante, ¿no? Es decir, pensar que los golpes de Estado solo tienen, y sobre todo los de la década del 70, solo tienen su explicación en modificaciones económicas adentro de los países, me parece que nos estamos rifando variables importantes. Yo quiero decir un comentario solamente. Yo no digo que sean solo lo que pasa es que la economía transforma la sociedad. Y quiero recordar que las grandes potencias, una de las grandes potencias que ganó la Segunda Guerra Mundial fue Rusia, pero fue víctima de lo mismo. Es decir, Rusia, ¿por qué explotó? Porque falló la economía, no supo adaptarse a la economía de posguerra. Es decir, exactamente, es decir, en lugar de fracasar en el 70, fracasó en el 80. Sí, bueno, pero irradió una ideología que tuvo mucho que ver con todo lo que pasó en América Latina también. No fue solo, no hablen de... no fue solo el imperialismo yanqui, acá lo que se enfrentó en América Latina. Acá hubo conflictos ideológicos importantes, de los cuales la Unión Soviética no estuvo ausente. Claro. Claro, digo, fue un campo de batalla, pero además Rusia implotó, no explotó, ¿eh? ¿Sacaste alguna conclusión, Gonzalo? No. ¿Saliste con las ideas más claras o no? No, creo que salí con más reflexiones. Juan introdujo unas variables que yo no conozco, que voy a tener que estudiar. El contratiempo. Lo voy a buscar. Bueno, ¿lo dejamos abierto? ¿Sí? Creo que nadie pretendía que hoy este tema quedara completamente ordenado, ¿no? Bueno, pero por lo menos sirve para que prestemos más atención, pensando que los golpes de Estado deben prevenirse y hay que tratar de prevenirlos. De acuerdo. Sin duda.